Buenas tardes. En esta exposición voy a dar a conocer las respuestas sobre el cuento La noche de los conferencistas. El discurso con el que más simpatizo es el de la vida, porque considero que el vivir es un regalo. Aunque a veces enfrentemos dificultades, también tenemos las probabilidades de amar, aprender, cumplir nuestros sueños y sobre todo crecer como personas. Los problemas no deben de matar nuestra fortaleza, sino ayudarnos a motivarnos para poder seguir adelante. ¿Qué interrogantes o inquietudes le ha generado la lectura? A mí me generó muchas inquietudes. Por ejemplo, me pregunté qué sucede después de la muerte, si el alma realmente sigue existiendo y el por qué las personas tienen diferentes formas de entender estos temas. Me hizo reflexionar sobre la importancia de aprovechar el tiempo y darle sentido a nuestra vida. En conclusión, este cuento nos hace pensar profundamente sobre la vida y la muerte y el valor de nuestras decisiones. Muchas gracias. Voy a explicar sobre mi simpatía por los discursos de la noche de los conferencistas. Bueno, el discurso que más me gustó y me llamó la atención fue el discurso de la vida, porque siento que es un discurso el que más se relaciona con nosotros. Es cierto que la vida tiene muchos problemas, momentos difíciles y que a veces nos hace sufrir, pero también nos da la oportunidad de ser felices, de cumplir nuestras metas, de pasar tiempo con nuestra familia y con nuestros amigos. Por eso pienso que la vida, aunque no todo sea perfecto, vale la pena vivirlo. En cuanto a las preguntas que me dejó el cuento, que me hizo pensar mucho, es en qué pasa después de la muerte, porque nadie puede decir con certeza qué es lo que hay después. También me pregunté por qué las personas le tenemos tanto miedo a la muerte y cómo una persona puede llegar a perder las ganas de vivir cuando pasa por momentos difíciles. Creo que este cuento nos invita y nos hace reflexionar sobre la importancia que es valorar la vida y de buscar apoyo cuando nos sentimos solos. Buenas tardes, voy a responder unas preguntas sobre el cuento filosófico La noche de los conferencistas. En lo personal, me siento más identificado con el discurso de la vida. Creo que el cuento nos invita a buscar un propósito, a no rendirnos. Incluso las dificultades nos pueden servir como motivo de aprendizaje para impulsarnos a mejorar. Las preguntas que me deja este cuento son el por qué las personas no nos atrevemos a seguir adelante a pesar de las adversidades, el por qué no tomamos como aprendizaje las cosas malas, inclusive aunque nos afecten, aunque pensamos que no tengamos salida. La vida, todo tipo de acción, consecuencia, cosa, causa que nos pase, sea buena o mala, será de aprendizaje. Y creo que esa es mi conclusión. Y esa es mi conclusión de este cuento. Al leer La noche de los conferencistas me identifiqué mucho con el cambio que vive el protagonista. Al principio, como cualquiera, yo simpatizaba totalmente con el discurso de la vida. Pensaba que existir, sentir y buscar la felicidad era lo único valioso. Sin embargo, el argumento de la muerte me hizo dudar por completo y terminó convenciéndome. Ella plantea que la vida nos engaña con momentos de felicidad efímera para ocultar que en realidad nos obliga a coexistir con el sufrimiento, la traición y la angustia. Simpatizo con este discurso porque, como vemos, al final con Francisco Orellana, la muerte no actúa por maldad, se presenta como una liberación honesta, una salida de valentía y un descanso eterno para una alma cansada de dolor del mundo. Esta lectura me dejó dos grandes inquietudes filosóficas. La primera es, ¿realmente elegimos vivir? ¿O la vida es una condena que rompe la paz que ya teníamos en la no existencia? Y la segunda, pensando en el trágico final del cuento, el suicidio. ¿Es un acto de cobardía, como dice la sociedad? ¿O es, como argumenta la muerte, el acto de máxima madurez y valentía de alguien que decide recuperar el control de su destino? Sin duda, este cuento nos confronta con el miedo a lo desconocido y nos cuestiona con el verdadero valor de estar vivos. Gracias. Buenas tardes, compañeros.
En esta pequeña exposición responderé 2 preguntas de El cuento filosófico La noche de los conferencistas, escrita por Donadín Álvarez. Pregunta número 1. ¿Con cuál de los discursos presentados simpatiza usted? Ok, mi respuesta es que simpatizo con el discurso que promueve el pensamiento crítico y la reflexión antes de aceptar una idea como verdadera, ¿verdad? Pregunta número 2. ¿Qué interrogantes o inquietudes le ha generado la lectura del cuento? La lectura me hizo preguntarme si realmente somos capaces de pensar por nosotros mismos o si muchas veces seguimos las ideas de otras personas sin analizarlas, ¿verdad? Como conclusión de el cuento nos invita a reflexionar sobre las distintas maneras de interpretar la realidad. Contestaré 2 preguntas sobre un cuento filosófico llamado La noche de los conferencistas. La primera pregunta nos dice: ¿con cuál de los discursos presentados se simpatiza usted? El discurso con el que más simpatizo es con el de la vida, porque considero que aunque vivir implica dificultades, también nos da la oportunidad de aprender, crecer y disfrutar momentos que le dan sentido a nuestra existencia. Pienso que la vida vale la pena por las personas que conocemos, los sueños que perseguimos y las experiencias que vivimos. La segunda pregunta nos dice: ¿qué interrogantes o inquietudes le ha generado la lectura del cuento? Este cuento me hizo reflexionar sobre qué sucede realmente después de la muerte, si el alma es inmortal y cómo cada persona encuentra el sentido de la vida. Considero que el cuento nos invita a analizar estos temas desde diferentes perspectivas y a formar parte de nuestras propias conclusiones. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. El día de hoy voy a responder 2 preguntas del cuento. La pregunta número 1 dice: ¿con qué discurso presentado simpatiza usted? El que más me llamó la atención fue el discurso en que nos invita a cuestionar las cosas y no solo aceptar la opinión de los demás solo porque alguien nos dice, sino no hay que dejarnos llevar por lo que los demás nos invitan. Me gustó porque creo que cada persona debe pensar por sí mismo y no dejarnos llevar por los demás. A veces es bueno escuchar, pero también es bueno detenerse a reflexionar si estamos de acuerdo o si solo estamos dejándonos llevar por lo que piensan los demás. Número 2. ¿Qué interrogantes o inquietudes le ha generado la lectura del cuento? La lectura me hizo pensar en lo mucho que las palabras pueden influir en las personas. Me pregunté si realmente siempre realizamos lo que escuchamos y muchas veces solo estamos dejándonos llevar por lo que los demás nos invitan a hacer. También me dejó la inquietud de saber qué punto es un buen discurso en que puede ayudar a cambiar la forma de pensar de alguien. Al analizar el cuento filosófico La noche de los conferencistas del licenciado Donadín, resulta fascinante evaluar cómo cada personaje defiende su papel en la existencia humana. A continuación se nos presentan 2 interrogantes a responder. Y la primera nos dice con cuál discurso simpatiza y por qué. En lo personal simpatizo con el discurso de la vida. Considero que existir es un privilegio invaluable que nos permite ser conscientes de nuestra realidad. Aunque la muerte argumente que la vida es un engaño lleno de sufrimiento, por el otro lado tenemos lo que es la felicidad, los afectos y los logros cotidianos. No son simples maquillajes, son la verdadera esencia y el motor que nos impulsa a seguir adelante. Dándole respuesta igual a la segunda interrogante, que nos dice qué interrogante le genera, valga la redundancia, pues me genera una gran inquietud la fragilidad humana ante la desesperanza. Al ver el trágico final de Francisco Orellana, me pregunto, ¿es la vida inherentemente cruel o somos nosotros los que fallamos en construir un entorno con un sentido más empático y sólido para vivir?